Buenas tardes, somos estudiantes de Gestión y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander. En este día de hoy vamos a tratar el análisis de una sentencia desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. El problema jurídico de la sentencia es los 6 casos acumulados de amparo. Plantea el problema jurídico de carácter general: celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo en el lugar de una unión solemne y nominada con miras a suplir el déficit de protección declarado por la Corte en sentencia C577 del 2011. Configura una violación del artículo 42 superior, tal y como la induce quienes se negaron a celebrar o a registrar los matrimonios civiles igualitarios, o por el contrario, como lo interpretaron los jueces civiles que lo celebraron, y constituye una adecuada interpretación de la sentencia C577 del 2011, un ejercicio válido de autonomía judicial y una materialización de principios constitucionales como la igualdad, la libertad y la dignidad humana. El problema jurídico a favor de la sentencia 214 del 2016 de la Corte. La interpretaron los jueces civiles que celebraron y constituyen una adecuada interpretación de la sentencia C577 del 2011. Un ejercicio válido de autonomía judicial y una materialización de principios constitucionales como la igualdad, de la libertad y la dignidad humana. Doy a conocer los argumentos a favor de la unión de parejas del mismo sexo. Primero, la libertad de configuración del legislador está enmarcada dentro de los principios de derechos constitucionales. Es una realidad innegable que las mayorías políticas tradicionalmente se han mostrado reacias al reconocimiento de derechos de quienes deciden vivir en parejas con otra persona del mismo sexo. Segundo, la interpretación jurídica es evolutiva y como tal se adapta a los contextos que plantea la realidad, y una interpretación sistemática basada en el derecho viviente y procura de los derechos de las minorías no admite la existencia de dos clases de matrimonios y envían un mensaje de inferioridad a algunas personas, pues ellos comparten con un trato diferenciado y desproporcionado y fundado en la orientación sexual, que quebrantan los derechos a la libertad y la dignidad humana y la igualdad. Tercero, desde la sentencia T605 del año 1992, esta comparación se pronunció en torno a la función del juez de derechos humanos y su deber a entender la realidad. Cuarto, la sensibilidad del juez hacia los problemas constitucionales es una virtud imprescindible en la tarea de hacer justicia en las decisiones. Quinto, un sistema constitucional y democrático no admite la existencia de dos categorías de ciudadanos y unas mayorías que generan de derecho a contraer matrimonio civil y unas minorías que están injustamente previstas de esta. Sexto, en materia de derechos de las parejas del mismo sexo, en colaboración de la sentencia C577 del 2011, se genera en una constante evolución jurisprudencial y en
y comenzada a garantizarles un tratamiento digno e igualitario. Séptimo, la Corte de reconocimiento que la voluntad responsable para conformar una familia debe ser plena y en el caso de personas de orientación sexual de diversas conclusión que surge de las exigencias, los derechos libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía y a la autodeterminación, a la igualdad de la regulación de la institución familiar. Contenía en el artículo 42 superior de luego la Corte con fundamento a la interpretación de los textos constitucionales pueden dar firmar categóricamente que el ordenamiento colombiano debe tener calidad como calidad y una configura distinta unión de hecho como mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia conformada por la pareja de personas del mismo sexo. Octavo, con la finalidad surge el déficit de protección padecido por las parejas del mismo sexo. Este Tribunal Constitucional está factible predicar que aquellos también tienen derecho a decidir constitucional a la Constitución, la familia de acuerdo con el régimen que la ofrezca la mayor protección que pudiera brindarles una unión derecho a la que viene exigido constitucionalmente. Procede a establecer una institución contractual como forma de dar origen a la familia constituida por una pareja de personas del mismo sexo, de un modo distinto a la unión de hecho y al fin de garantizar el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, así como superar el déficit de protección padecido por tales parejas de la Corte Constitucional de la sentencia C-577 del 2011. Problema jurídico en contra de la sentencia de la Corte SU 214 del 2016. Al celebrar un contrato civil de matrimonio de parejas del mismo sexo, en lugar de una unión solemne y nominada con miras a suprimir el déficit de la protección declarada por la Corte en la sentencia C-577 del 2011, configura una violación del artículo 42 superior, tal y como lo aduce quienes se negaron a celebrar o registrar los matrimonios civiles igualitarios. Antes de argumentar, voy a remontarme en la historia, en la cultura romana, que fue la estructura de la sociedad y del Estado de Derecho del mundo. A través de la historia han existido tendencias de diversidad sexual y Roma no fue la excepción. Algunos de sus emperadores tenían estas tendencias, pero estas personas tenían claro que la familia era la base y la fortaleza de la sociedad. Y por eso estas tendencias o inclinaciones no fueron inclinadas en la estructura social, para que no se quebrantara su naturaleza y la moral. Me permito citar a Dworkin, quien dice que un Estado democrático significa un gobierno sujeto a condiciones de igualdad, estatus para todos los ciudadanos, si las instituciones mayorías lo proveen, y el veredicto acogido debe ser acatado por todos, pero cuando no lo hace, no se puede ejecutar el nombre de democracia. Otro fundamento es en el que un Estado de Derecho existe un conjunto de derechos fundamentales cuyo contenido esencial configura un coto vedado para la mayoría, es decir, un agregado de conquista
no negociable. Entre ellos se encuentra los que tiene todo ser humano en condición de igualdad para unirse libremente con otro y conformar una familia con miras a realizar un plan de vida común. Considero que lo que se está buscando con la aceptación del matrimonio de parejas del mismo sexo es la desintegración de la familia, tanto en la realidad práctica como en el ordenamiento jurídico. De tal modo, aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo no será ampliar el concepto de matrimonio, sino redefinirlo y en este sentido desnaturalizarlo.